Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual voy a hablar de algo que me parece importante en estos momentos, que tiene que ver con las tecnologías. Creo que es muy importante porque esto de la tecnología es algo en lo que cada vez estamos más metidos, más imbuidos de una manera más directa, ¿no? Nuestra vida está llena de tecnología y cada vez dependemos más de las tecnologías. Entonces, me parecía muy importante, personalmente pienso que tiene quizá más importancia de la que pueda parecer, porque usamos tecnología para casi todo, para todo, prácticamente cada vez más. Además, podemos ver que las tecnologías justamente ahora, en este momento, están creciendo, están evolucionando de una manera tremendamente rápida, cada vez son más sofisticadas, cada vez nos ofrecen más servicio, es como que nos seducen y cada vez queremos o deseamos tener más y más tecnología, ¿no? Es como algo muy atractivo que nos atrae y nos seduce. No quiero que se piense que esto es voy a hacer una apología contra las tecnologías, ni mucho menos. Naturalmente, desde esta mirada es inclusiva y lo que pretendo siempre es dar una perspectiva, profundizar respecto de un tema, no polarizar, sino incluyendo todo, ¿no? Todo lo que puede, en este caso, aportarnos el tema tecnológico, de la tecnología. Tecnología es una palabra que suma 104 y 104 desde la perspectiva global convergente vendría a significar en el plano 1 ponernos en un punto neutro para generar un diseño, una estructura, un diseño, con lo cual desde este punto de vista tan técnico, tan neutro, podríamos pensar que la tecnología nos puede facilitar un sistema, un diseño, ¿no? Una forma de funcionar que puede ser buena. De hecho, vemos que las tecnologías sirven esencialmente para facilitarnos la vida, para hacernos las cosas más fáciles, más accesibles. De hecho, la tecnología sí nos facilita la vida y nos facilita, por ejemplo, el acceso a la información. Nos resulta ahora muy sencillo acceder a información y a conocimientos gracias a Internet, ¿no? Pero como todo, por una parte tenemos esa que puede ser una ventaja y por otra parte tenemos un peligro, como siempre, ¿no? Está esta doble vía de oportunidad y peligro. Oportunidad es cuando utilizamos la información de una manera que nos puede servir de una forma positiva, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay tanta información? Porque de hecho en Internet hay muchísima información, hay tanta información que también puede servir para confundirnos o incluso para manipularnos. ¿De qué va a depender? A ver, si la persona es una persona con cierto criterio o autorreferencia, es más fácil que sea una buena oportunidad para la persona. Pero si la persona carece de autorreferencia y está en referencia externa, va a ser carne de cañón, va a ser fácilmente manipulada, ¿no? Por otros más veloces que tienen más información y tienen, por ejemplo, unos intereses particulares. Entonces aquí vemos la doble vía. Entonces la tecnología, como digo, no tiene por qué ser mala ni buena, siempre va a depender sobre todo desde dónde yo la estoy utilizando, desde qué lugar. Si yo estoy utilizando la tecnología para perpetuar mi distorsión a la hora de percibir el mundo o de percibirme a mí misma, es decir, si yo utilizo la tecnología desde los marcadores o desde los planos más inconscientes y más divergentes, lo que voy a estar generando es un tipo de tecnología divergente, evidentemente.
Por ejemplo, cuando utilizamos las tecnologías para crear armas, quiere decir que las personas que están haciendo uso de la tecnología o creando tecnología para hacer armamento, quiere decir que están en un diseño de pensamiento, en una forma de pensar total y profundamente divergente que responde a pensamientos de tipo necesito protegerme porque puede venir alguien y atacarme, o tengo la necesidad de invadir al otro antes de que me invadan a mí, ¿no? O de controlar al otro. Este tipo de pensamiento divergente es lo que genera las tecnologías, va a generar tecnologías divergentes y de tipo, como digo, invasivas, tanto en el tema de defensa como en el tema, por ejemplo, también de en el tema de médico, ¿no? Se va a generar un tipo de tecnología, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, que en vez de facilitar que la persona autogestione su propia salud, va a crear gente dependiente de medicamentos o de tecnología médica que hagan que la persona siempre esté en referencia externa y siempre esté necesitando de fuera, quizá para fomentar esa dependencia que siga manteniendo un sistema codependiente, ¿no? Que genere mayores beneficios, y finalmente eso lo único que genera es eso, beneficiar a unos pocos y mantener al resto de la población en una dependencia que, ojo, nosotros permitimos que eso ocurra así porque yo me permito darle crédito, credibilidad a un patrón de pensamiento que responde a un marcador que tiene que ver con el miedo, con el creer que mi salud, si hablamos de medicina, depende de algo externo a mí, que no tiene nada que ver con la gestión de mis emociones o de mi inconsciente, ¿no? Divergente. Entonces vemos que es todo muy sutil, porque finalmente las tecnologías van a desarrollarse ahora a gran velocidad y van a desarrollarse hacia un camino o hacia otro, hacia un futuro o hacia otro. Pueden desarrollarse hacia un futuro que señale hacia una profunda divergencia que nos va a llevar a una autodestrucción, lógicamente. No es dramatismo, es pura lógica. O puede llevarnos hacia otra línea de tiempo futura que sirva para generar una mayor conciencia. O sea, que yo pueda utilizar la tecnología para facilitarme el que yo crezca, madure y me haga más consciente de dónde estoy y hacia dónde voy y para qué quiero esa tecnología, ¿no? Me parecía este tema de la tecnología tremendamente importante porque podemos ver que todos estamos pasamos muchas horas al día enganchados a lo tecnológico. Entonces me parecía muy importante el poner un foco de atención. ¿Qué estamos haciendo con la tecnología? ¿Desde dónde estamos usando esa tecnología? ¿La estamos usando, por ejemplo, también como una sustitución del faltante? Es decir, porque me aburro, no sé qué hacer con mi vida, no sé cómo, hacia dónde o cómo manejar mi vida, porque no quiero ver una serie de cosas, ¿no? Que me faltan, o reconocer una serie de cosas que me faltan, reconocer un vacío, un silencio que me aterroriza, y por eso siempre estoy con los ruiditos de los juegos, o incluso la música o el cine, que no estoy criticándolo, o sea, no estoy
diciendo que esto sea malo per se. Quiero decir que si lo estoy utilizando para tapar algo que no quiero ver, naturalmente, la experiencia me lo va a poner cada vez delante de una manera más grosera, incluso de una manera violenta. Porque eso ya creo que todo el mundo lo puede reconocer, ¿no? Que cuando no quiero ver algo, la vida me lo pone en pantalla más, lo hace más evidente, hasta que lo vea. Entonces, como vemos siempre, esta herramienta de la tecnología va a tener este doble potencial, un potencial constructivo que va a servir para la expansión de la conciencia, con lo cual, bueno, va a ser un buen aliado del ser humano, o puede ser algo destructivo, algo que no va a servir para la expansión de la conciencia y por tanto nos va a llevar claramente hacia una autodestrucción. Bueno, creo que he conseguido resumir este tema de la tecnología de una manera bastante clara, ¿no? Bueno, voy a compartir un pequeño relato que tiene que ver con este tema de la tecnología. Antes de leer el relato, quiero recordaros que bueno, está disponible en Amazon ya este libro de cuentos, de relatos, que consta de 2 series. Está disponible en Amazon y para la península, para España, también si queréis podéis encargármelo a través de mi correo electrónico angelessaloa914@gmail.com. No tiene gastos de envío y bueno, paso a leer el relato. El título, bueno, la cápsula. Y flotaba alrededor de la Tierra una cápsula de 8 por 5 metros, en cuyo interior habitaba un hombre. Veía el exterior a través de una pantalla. El sol resplandeciente se ocultaba tras una esfera azul, la esfera azul de la Tierra. Su tiempo lo organizaba el ordenador de a bordo. Sus constantes vitales eran examinadas para disponer una rutina de ejercicios. Su sangre analizada para preparar el mejunje alimenticio con todo lo necesario para su metabolismo. Sus ondas cerebrales analizadas para controlar su estado mental y su ánimo también. El ordenador de a bordo se hacía cargo del humano y el humano a su vez se ocupaba de fotografiar la Tierra y la estratosfera y de mandar datos al ordenador central de la Tierra. Lejos del planeta, al principio el hombre se sentía perdido, desconectado, triste. Pero el ordenador le suministraba en la comida drogas antidepresivas. La verdad es que ya casi no recordaba las razones que le llevaron a aceptar aquella extraña misión. Olvidó que él y los suyos querían controlar el mundo, porque temían ser controlados. Querían asegurar la existencia porque temían a la muerte. El hombre en su satélite aún no sabía que abajo, sobre la superficie de la Tierra, ya no había hombres ni mujeres. Por lo menos no los había libres. Solo máquinas controlando a los que controlaban en el pasado. El hombre en su pequeño satélite ignoraba que pronto sería desconectado del ordenador central, del cual dependía su vida. Mientras seguiría haciendo fotos a la vida en el planeta, sin darse cuenta que él mismo un día formó parte de esa vida. Ahora, su vida artificial y desprovista de un propósito para la humanidad, tenía los minutos contados. Queridos amigos, tal vez esta historia os suene demasiado radical, o tal vez no lo sea. Dependerá de nosotros, como siempre.
Un fuerte abrazo, un saludo y hasta el próximo vídeo.